Como sabéis, permitís que os tutee, esta conferencia la organiza Brahma Kumaris, como normalmente los miércoles, y Brahma Kumaris lo que pretende, o el objetivo de Brahma Kumaris, es difundir los valores para que los podamos practicar en la vida cotidiana. Entonces, lo que hacemos aquí es reflexionar, ¿no? Reflexionamos sobre muchos valores y lo que hacemos luego es practicarlos, ¿no? Porque esto no es solo para quedarnos con las ideas, que está muy bien, ¿no? Quedarse con las ideas y clarificar cosas, ¿no? Clarificar ideas es buenísimo, pero realmente queremos darles una dimensión práctica, ¿no? Que luego nos sirva a todos los niveles, pues con los amigos, con las familias, en los trabajos o en cualquier entorno en el que nos movamos, ¿no? Porque la idea es que cualquier práctica que hagamos de estos valores, los primeros que nos vamos realmente a beneficiar somos nosotros, por supuesto, pero también, por supuesto, todos los que nos rodean, ¿no? Luego, en el fondo, realmente estamos practicando algo que a nosotros mismos nos va a hacer más felices y a los demás también, ¿no? Y que hay otra cosa más importante que vivir realmente en esa armonía, ¿no? Con las personas que nos rodean, ¿no? Incluso con nosotros mismos, porque lo primero siempre empieza en nosotros mismos, ¿no? Nosotros siempre, bueno, en Brahma Kumaris sabéis que hay un eslogan: cuando yo cambio, el mundo cambia, ¿verdad? Entonces aquí estamos para eso, para realmente tratar de introducir ciertos cambios, aunque sean pequeños, muy pequeños, ¿no? En nuestra vida cotidiana, que nos ayuden pues a poner nuestro granito de arena para que lo que queremos que cambie, que es el mundo entero, pues cambie. Pero si no empiezo yo poniendo mi grano de arena, no cambiará nada, ¿eh? Entonces es importante también que tengamos ese autorrespeto, ¿no? De decir, si yo introduzco esos pequeños cambios, eso va a ser muy importante, no solo para mí, para el mundo entero, ¿verdad? Por lo tanto, soy una persona importante para el mundo entero, ¿no? Bueno, pues empezando un poco por ahí, hoy vamos a hablar de cómo afrontar y cómo evitar y cómo de alguna forma poner los medios para vencer dos enemigos, que yo creo que estaréis de acuerdo que son enemigos: la pereza y el descuido. La pereza y el descuido. ¿Estáis de acuerdo que son enemigos? Igual alguien dice que no. La pereza, un poco de pereza siempre va bien también, ¿no? Para descansar, ¿no? ¿Verdad? Todo un poco, en fin, un poquito se puede permitir, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de la pereza con mayúsculas, ¿no? De esa pereza que a veces nos provoca obesidad por falta de acción, nos impide lograr lo que queremos lograr. Por ejemplo, los estudios, ¿no? El gran enemigo de los estudiantes. Y no estoy hablando aquí de la gente joven que estudia en la escuela o en la universidad, estoy hablando de cualquier persona que estudie. El gran enemigo es la pereza, porque cuando viene la pereza se te quitan las ganas de estudiar y entonces ya te lo dejas, porque realmente como que te desanimas, ¿no? Entonces la pereza es un gran enemigo, pero no solamente para los estudios, en el trabajo también, ¿no? La pereza, ¿no? Del trabajo, es que no me apetece, ¿no? Es que yo ahora siento como una ola, ¿no? Un poco de esa desmotivación del trabajo, ¿no? Yo he cumplido 60 años hace unos meses, de lo cual estoy muy orgullosa, porque me parece, gracias, bueno, hace ya meses, de hecho ya voy a cumplir 61 dentro de poco, pero realmente me siento muy, muy contenta y muy activa. Bueno, afortunadamente toco madera, ¿no? Porque no sé lo que durará, pero realmente no me siento desmotivada, pero a mi alrededor todos dicen, ¿que no te jubilas ya? Todo el mundo, bueno, en fin, sí, me tendré que jubilar, ¿no? De hecho, pero de momento no me jubilo, pero no me pesa. Hombre, a veces estoy un poco cansada porque llevo muchas cosas, pero es que no solo el trabajo, llevo muchas más cosas.
entre manos, ¿no? Pero como esa ola, ¿no? El otro día una amiga que tiene la misma edad que yo me decía, es que tengo unas ganas de jubilarme, no te puedes ni imaginar. Y tiene una profesión muy vocacional, porque es enfermera y toda su vida incluso se ha ido a África a ayudar como enfermera. O sea, es una persona tremendamente vocacional, o sea, tiene una vocación muy fuerte. Pero así todo es como que está quemada, ¿no? Ya no puede más. Y ahora tiene una situación muy cómoda, está en un ambulatorio, ya no hace guardias ni nada, pero así todo, es como un cansancio profundo, ¿no? Que a veces surge. Y que todos nos podemos identificar con eso, ¿no? Ese surgir de ese cansancio interno que te hace sentir, igual ya no es pereza, es más bien desmotivación, ¿no? Pero luego entraremos un poco en esto de la desmotivación, ¿no? Pero de momento el tema de la pereza, incluso en el trabajo, nos puede perjudicar, en las relaciones familiares, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? Que, en fin, la pereza no es buena. Pero luego es el tema del descuido. Yo, reflexionando sobre esto del descuido, digo, claro, fijaros, descuido, es decir, no cuido. Es decir, no cuido. Y he pensado, claro, es que cuidar de todo es tan importante. O sea, ponerle atención a todo lo que yo hago, sea lo que sea. La comida, a ver, si me descuido la comida, ¿qué me va a pasar? Terrible, terrible. Se me quema, volver a empezar, estropeo los cacharros. O, bueno, y el otro día hice para mi madre y unos familiares una paella. Tengo fama de, bueno, me piden que haga la paella, porque, claro, viniendo de Valencia, esto es en un pueblo de Albacete, viniendo de Valencia, pues yo empecé, ¿queréis que os haga una paella un poco? Sí, bueno, total, que fui practicando y me sale bien. Y hago paella vegetariana, paella de verduras. Y nadie es vegetariano, excepto yo. Pero ese día es una fiesta ser vegetariano. Todos comen solo ensalada y paella, de la que yo hago. Y yo me pongo bien contenta, ¿no? Fíjate qué bien, ¿no? Hoy todos como yo, todos vegetarianos. Qué sano, ¿no? Pero se me olvidó la sal. Oh. La primera, mi madre, que no se calla nada. Ella no se calla nada. Esto no se puede ni comer. Bueno, no se me olvidó toda la sal. La verdad es que le puse un poquito, pero menos de lo que tendría que poner. Bueno, pues eso estropeó todo, porque mi madre, como no se calla nada, tiene 89 años. Sabéis que los ancianos son como los niños, ¿no? Los ancianos vuelven a ser como los niños, ¿no? Y lo que se les ocurre, pues se pasó todo el tiempo, lo malo que está esto, que esto es bazofia, bueno, otras palabras peores que no repito. Claro, quitó el hambre a todos los comensales. ¿Cuál fue mi castigo? Que tuve que estar comiendo paella 4 días, porque sabía mal tirarla. Bueno, claro que sobró casi todo. Entonces, pero eso que fue fruto de mi descuido. Y fue un pequeño detalle, ¿no? Pero un detalle importante, ¿no? Por lo demás estaba muy buena. Todos decían, sí, está muy buena, solo que no tiene sabor de sal, ¿no? Pero todo en cosas más importantes. Por ejemplo, cuidar de los ancianos, ¿no? Hablando un poco de la situación mía familiar. Mi madre tiene casi 90 años y hay que hacerle, o sea, hay que llevarla a todas partes, o sea, está dependiente, vamos. Pues más de una vez me ha pasado de que con la rutina y con el hábito no te das cuenta y le haces daño, porque tiene los brazos muy sensibles, por ejemplo, cuando le quitas ropa, le pones ropa, lo que sea, y empieza a gritar. O sea, pero por un pequeño movimiento, pero ¿qué es eso? Descuido. O sea, el otro día me pasó una cosa que esto sí que podía haber sido muy grave. Iba a atravesar Marqués de Turia, como hago muchísimas veces, y el semáforo para mí estaba en verde, pero para los coches estaba en naranja, o sea, en cuidado, o sea, cuidado, ámbar. Para él estaba en cuidado. Pero yo, pues eso, que no te fijas, tan verde, ¿no? Y cuando fui a pasar, algo me quedé parada. Podría haber seguido, porque yo iba un poco distraída también, pero algo hizo así, hice así, y me pasó un todoterreno a 2 palmos de la nariz. O sea, si realmente yo no hubiera hecho ese movimiento, ya no estaría aquí. Vamos, eso es seguro. O sea, realmente
en la vida hay que ir con mucha atención. O sea, la atención es fundamental, pero eso tiene que ver también con el cuidado y también con no estar descuidados, porque el descuido lo primero que nos provoca son errores. O sea, realmente cometemos muchos errores debido al descuido, ¿no? ¿Y luego qué pasa cuando cometemos errores? A veces tenemos problemas graves, pero como poco tenemos que volver a hacer otra vez lo que hemos hecho, ¿no? Con lo cual, importancia del cuidado, ¿no? De no tener descuido. Además, si queremos llenar nuestra vida de calidad, la vida de los demás de calidad, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener mucha atención a todo lo que hacemos. A mí me gusta mucho una frase que repito, igual me la habéis oído alguna vez, y es poner el alma en todo. Poner el alma en todo lo que hago, en lo que digo, en todo, en las relaciones, en poner el alma, ¿no? Eso para mí es cuidado, ¿no? Y por tanto, ya habiendo acordado que son dos enemigos, hay algo muy relacionado también para mí, y es que los efectos de la pereza y del descuido se ven muy físicos, ¿no? Parecen físicos, pues por ejemplo se me estropea la paella o me pasa algo, lo que sea, pero realmente vienen de la mente. O sea, la pereza y el descuido realmente no están en lo físico, están a nivel mental y a nivel espiritual. Lo que sucede a nivel físico es la manifestación de eso que está pasando en mi mente, quizás también en mis emociones y en mí como un ser espiritual que soy, porque debe haber alguna razón profunda por la cual o mentalmente yo estoy como distraída o oída un poco, ¿no? Descuidada, o soy muy perezosa. Tiene que haber alguna razón, hay alguna raíz para eso. No suele ser físico, suele ser más bien, como digo, mental, emocional o espiritual, ¿no? Y lo peor de esto es que en la sociedad en que vivimos nos educan bastante para la pasividad, para no ser conscientes de realmente qué es lo que está pasando en ese mundo mío interior, ¿no? Que es tan importante, porque es ahí donde, como se dice vulgarmente, se cuece todo, ¿no? O sea, lo que se manifiesta en realidad a nivel físico es lo que se está como tramando un poco a ese nivel más profundo, ¿no? ¿Y qué sucede un poco a nivel social? Que hay mucha presión, sobre todo por dos, y ahora son dos grandes enemigos externos. Antes hablábamos de la pereza y el descuido como enemigos internos, pero aquí yo veo dos grandes enemigos externos que, ojo, pueden ser realmente utilizados muy bien, pero son también utilizados muy mal y son la fuente de mucha pasividad. Uno es la televisión y en general los medios de comunicación que fomentan nuestra pasividad muchísimo, y otro es la publicidad, que también se aprovecha de que seamos pasivos. Y digo que no estoy ni en contra de la televisión ni en contra de la publicidad, ojo, o sea, me parecen que realmente bien utilizados pueden ser buenísimos, pero desgraciadamente no estamos protegidos contra el mal uso, digamos, de estos medios, ¿no? ¿Qué sucede con la televisión? Bueno, no hace falta entrar mucho en detalles, ¿no? Llegas a casa o en cualquier momento pones la televisión, en parte porque te sientes solo o en parte para... A veces hay personas que hasta para dormir, ¿no? Se ponen la televisión toda la noche, es como una especie de... Como no tienes a alguien que te cante una nana, o no tienes a alguien que te cante una nana, pones la televisión. O la radio. Yo tengo una vecina que pone la radio toda la noche. Es normal que ahora ya no, pero durante un tiempo, y la ponía muy fuerte, se veía en toda la finca. Pero personas que no pueden dormir, es muy frecuente el insomnio, ¿no?
Y igual muchos de nosotros o lo tenemos o lo hemos pasado en alguna época de nuestra vida. Y es decir, que son cosas que suceden. Pero estoy hablando de esa pasividad que se fomenta por... Aquí lo escucho todo, programa tras programa, digan lo que digan, todos estos programas de cotilleo, ¿verdad?, que son tan nocivos, porque están fomentando precisamente eso, que le dé vueltas yo a la vida de los demás, cosa que no me aporta nada a mí. O sea, a mí no me aporta nada, ni me ayuda a entender nada de la vida realmente, ni de nada importante. Todo lo contrario, ¿no? Es como, pues eso, un bombardeo, ¿no? Igual la publicidad también. La publicidad también nos bombardea mucho, nos bombardea y fomenta nuestra pasividad. Entonces, ¿qué es lo contrario, ¿no?, de esto? ¿O cómo podemos salir de esa dinámica de pasividad? Hay una palabra que supongo que han oído alguna vez seguro, igual algunos de ustedes ya saben lo que es la proactividad. Porque sabemos que lo contrario de la pasividad es ser activo, ¿no? Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a veces somos muy activos precisamente porque no queremos plantearnos cosas, por ejemplo. Es como una forma de escapar hacia adelante, ¿no? O sea, el exceso de actividad a veces es otra forma de pasividad, porque la mente sigue estando pasiva, pero queremos hacer muchas cosas, pero no nos paramos a reflexionar, por ejemplo, a preguntarnos el porqué de las cosas. Bueno, ¿y por qué hago esto yo? No paramos. O sea, ser activo en este sentido no es tampoco muy positivo. ¿Pero a qué me refiero yo ser proactivo? Ser proactivo es anticiparse, prevenir, reflexionar las cosas antes de que sucedan, hacerse preguntas importantes sobre la vida, sobre las situaciones, sobre las relaciones, sobre lo que vivimos. Muchas veces cometemos errores porque no tenemos esa actitud de anticiparnos a lo que puede pasar. No sé cuántos de vosotros habrá sucedido, a mí me ha sucedido muy recientemente una situación y es realmente he metido la pata, porque le dije una cosa inadecuada a una persona porque no era muy... A ver, tampoco era una cosa, no era negativa ni nada, pero fue como muy poco apreciativa, ¿no? Un WhatsApp, ¿no? Ahora que como esto tan rápido, ¿no? WhatsApp y tal. Y esta persona se molestó mucho conmigo. Ayer intenté llamar y no me cogió el teléfono. Yo creo que sigue enfadada conmigo esa persona. Y no sé cómo resolverlo. Fijaros, simplemente por una pequeña frase inoportuna. Ni siquiera negativa. Fue inoportuna. Inoportuna. Pero ¿qué fue? Falta de ser yo proactiva, en el sentido de prever que esa persona que va a estar muy sensibilizada con ciertas cosas, pues podría haber ofendido con esa frase, ¿no? Se podría haber enfadado. No lo preví, no lo previne. Entonces, realmente es tan importante ser proactivos, anticiparnos. Voy a poner un ejemplo que es muy del mundo de... Bueno, ahora ya ha pasado la situación, estamos en una situación bastante diferente, pero cuando algunas personas se compraron un piso en el año, creo que fue el pico de la burbuja inmobiliaria, fue en el 2005, 2006 o por ahí, ¿no? 2006, por ahí. Fue el pico en Valencia, ¿no? Y al cabo de un año vieron que caía en picado el precio del piso, que cómo no, yo me di cuenta de que iba a cambiar la situación. Me podía haber esperado un año, o al revés, haber comprado el piso si tenía dinero antes de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Unos años antes, porque subieron el doble en muy poco tiempo, a lo mejor en 3 años subieron, algunos se dispararon hasta el doble. Entonces,
Bueno, esto es un tema muy del mundo, pero no deja de ser esto, ser proactivo. Es decir, pensar un poco qué es lo que hay en el entorno, qué es lo que hay en la situación económica que me indica por dónde va a ir la situación, ¿verdad? Y realmente pienso que esto sí que hay personas que son bastante proactivas, ¿no? Yo voy a poneros un ejemplo de una estudiante. Yo soy profesora y una estudiante mía un día me sorprendió muchísimo. Me dijo, mira, esto además me lo dijo en plena crisis hace 2 años, además con el poco futuro de los estudiantes, porque realmente yo he sido testigo, ahora menos, pero yo he sido testigo durante varios años como estudiantes míos buenos se tenían que dejar los estudios porque no podían pagar la matrícula. Sabéis que la matrícula les permite retrasarse para pagarla, unos, son 2 o 3 meses, ¿no? Y empezaban el curso, tal cual, y de repente desaparecía. Preguntaba, ¿dónde está esta persona? Me decían, no, se lo he tenido que dejar. Eso te rompe el corazón realmente, ¿no? Por total una matrícula, ¿no? O, bueno, no solo la matrícula, igual tenían que vivir en Valencia, no eran de Valencia, lo que sea, circunstancias familiares, lo que sea. Pero realmente, pues en esa situación, ¿no?, de los estudiantes, o en la situación de que terminan después del esfuerzo que han hecho y no tienen trabajo y bueno, y están vendiendo hamburguesas, ¿no?, o haciendo cosas después de haber estudiado tantos años, y eso duele mucho. Pero en esa situación así como tan dramática, una estudiante mía hace 2 años me dice, para mi sorpresa, dice, a mí esto de la crisis no me asusta. Digo, ¿no? Dice, no. Dice, ¿sabes qué? Dice, en las crisis todos lloran y algunos venden pañuelos. Digo, ah, vale, mucha filosofía, muy buena filosofía, ¿no? Ella estaba ya anticipando, ¿no? Dice, en la crisis muchos lloran y unos pocos venden pañuelos. Entonces, quiero decir, con esto no quiero decir para nada que no sea una situación dramática y absolutamente, digamos, como antes he comentado, que rompe el corazón a cualquiera, pero lo he puesto así de exagerado para indicar esto de la proactividad, ¿no? Hay que ser proactivos, sean buenas las circunstancias o sean menos buenas, sean buenas o sean menos buenas. Siempre una actitud proactiva es buena, siempre. Pero fijaros, una actitud proactiva es lo contrario de la pasividad, es lo contrario del descuido, es lo contrario de la pereza, ¿no? Y luego también otra cosa de la proactividad es buscar soluciones siempre. Otra característica, siempre buscar soluciones, no darle vueltas a los problemas una y otra vez, porque es una espiral. Un poco volviendo a una espiral negativa, lo de dar vueltas a los problemas. Volviendo a la situación de algunos estudiantes que yo conozco bien por el trabajo, veo que hay estudiantes que a veces se bloquean en la carrera porque primero van un poco, no se esfuerzan excesivamente, porque el que se esfuerza muchísimo finalmente saca las cosas, pero realmente o por su situación personal o lo que sea, no se esfuerzan mucho, empiezan a fracasar y entran en una actitud muy crítica hacia los profesores, hacia las asignaturas, que esto es injusto, que no sé qué. En parte a lo mejor es cierto, ¿no? Pero eso es como les desmotiva más aún. Y esa desmotivación hace que al final bloqueo y fracaso realmente, ¿no? Entonces hay que siempre una actitud, yo digo, proactiva y positiva, ¿no? Sean cuales sean las circunstancias, que pueden ser negativas, pero siempre puedo encontrar algo para cogerme, para tener esa actitud, ¿no?, más positiva. Y entonces, volviendo un poco a las raíces y ya para dar así métodos más, creo que más, digamos, prácticos, yo veo que hay 3
raíces del descuido y de la pereza. Uno es la falta de propósito, lo segundo es la falta de motivación y lo tercero es la falta de voluntad. Esos tres aspectos tan importantes están muy relacionados. Primero, la falta de propósito, o sea, una persona que no tiene enfoque, ¿no? Una persona que no tiene claro hacia dónde va, ¿no? En la vida. Realmente esa persona no puede, si esa persona no tiene claridad en hacia dónde va y por tanto no sabe lo que es importante en su vida y lo que es menos importante, porque no puede priorizar si no tiene esos objetivos y ese propósito, realmente, ¿cómo te vas a motivar? Porque para que haya motivación tiene que haber enfoque, ¿no? Tiene que haber claridad. Y ahora entraré un poco en lo que es el propósito y cómo podemos conseguir descubrir nuestro propósito. Pero está muy conectado con la falta de motivación. Y al revés, el tener claridad en el propósito y en el enfoque en la vida y también la motivación en la vida, ¿no? Y por tanto, si hay motivación, no hay pereza, ni hay descuido, ¿verdad? Son incompatibles, ¿no? Por tanto, es la forma mejor de salir de eso. El propósito, ¿qué es esto del propósito? Si vemos el propósito con letras mayúsculas, así como algo muy grande, ¿no? Podríamos pensar un ejemplo, voy a poner dos ejemplos del propósito así con mayúsculas. Uno que se pone muy frecuentemente, de la Madre Teresa de Calcuta, que igual lo habéis oído, ¿verdad? ¿Cómo descubrió la Madre Teresa de Calcuta su propósito? Que pensó que era cuidar a los que nadie quiere cuidar. Es decir, los leprosos, los más pobres de los pobres, los más desamparados de los desamparados, en una ciudad que ahora está mal, pero en aquel entonces, cuando ella empezó su labor, que Calcuta, pues era lo peor de lo peor, ¿no? Pues lo descubrió realmente porque ella era una persona muy movida por la espiritualidad, era ya monja en una orden religiosa y decidió irse como misionera a Calcuta, y allí en Calcuta estaba dando clases a hijos de ricos, porque era un colegio privado, un colegio de educación para niños, para niñas, y ella no se sentía motivada con esto. Y un día, paseando por las calles de Calcuta, un leproso que estaba tirado en el suelo se le quedó mirando a los ojos y ella tuvo ahí como una experiencia espiritual, ¿no? En esa mirada. Es una experiencia espiritual que tuvo muy grande porque eso la marcó para toda su vida, porque ahí descubrió que realmente ese era su propósito en la vida, ¿no? Y eso la motivó tanto, ese descubrimiento, esa experiencia espiritual que tuvo, que movió montañas, porque consiguió fondos de donde no había para crear esta orden de estas hermanas, ¿no? Que se dedican a esto, que fue admirable toda su vida. Una persona muy delgada, muy frágil. Solamente esta mañana un compañero de trabajo me ha enseñado una foto de un amigo suyo que había ido allí a verla hace años, porque ella murió ya hace años también, pues antes de que muriera. Una persona tan frágil, pequeñita, delgada, bueno, ya era mayor, ¿no? En la foto está, pero dirías, ¿cómo esta persona pudo sacar esa energía, ¿no? Para mover lo que movió? Pues era la motivación. Otro ejemplo que a mí personalmente me inspira mucho es el de Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris. No sé si conocéis su historia, pero él, a la edad de 60 años, él era un hombre de éxito, era rico, era muy rico, pero también era muy religioso, pero no se dedicaba, era religioso, pero no se dedicaba mucho a la espiritualidad, ¿me explico? O sea, pues era muy bueno, muy caritativo. Ahí en la India, pues sabéis que hay gurús, ¿no? Pues él tenía gurús y todo eso. Pero realmente su despertar espiritual, como más profundo, empezó cuando él ya tenía la edad de 60 años.
y empezó a meditar con mucha más regularidad y más intensamente, y tuvo experiencias espirituales muy profundas y descubrió su propósito. Su propósito, ¿cuál era? Ayudar a cuantos más seres humanos mejor a descubrir lo que él estaba descubriendo, que era la espiritualidad. Era lo que él era realmente, que era ese ser espiritual, y la relación con Dios, porque él empezó a experimentar esa relación que hasta incluso se lo decía a sus gurús, y los gurús decían, estás loco, o sea, no entendía lo que le estaba pasando. Y él dijo, bueno, es que realmente yo estoy teniendo un despertar espiritual muy fuerte, ¿no?, que ni siquiera los gurús me entienden. Entonces él lo entregó todo, entregó su dinero, su vida, todo lo entregó. ¿Por qué? Porque descubrió cuál era su propósito, ayudar a otros a descubrir la espiritualidad, y creó esta escuela de valores, esta escuela de espiritualidad, esta universidad, porque está en 115 países del mundo. Entonces realmente es universal, ¿no? Y realmente dices, bueno, pero tener ese descubrimiento parece algo muy grande, ¿no? Parece muy grande, ¿no? ¿Lo vamos a tener los que estamos aquí? Yo he descubierto una cosa sobre esto, que estamos hablando del propósito en sentido como muy con mayúsculas, en sentido de experiencias como muy profundas, espirituales. Pero no hace falta, deciros una cosa que yo no lo he descubierto hace mucho tampoco, que no hace falta tampoco tener experiencias tan profundas para descubrir el propósito. O dicho de otra manera, que cada uno de nosotros lo puede descubrir de forma mucho más fácil. ¿Sabéis cómo? ¿Sí? ¿No? ¿No? El propósito para mí es, estoy hablando del propósito con minúsculas, pero que te puede motivar profundamente, con lo cual es con mayúsculas también. El propósito para mí no es otra cosa que poner tus mejores cualidades al servicio de los demás. Bueno, cuando digo de los demás, digo personas, naturaleza, animales, al servicio del mundo, de lo que sea. Para mí, ese es el secreto. Y cuando digo cualidades, ¿qué quiero decir? Cada uno de nosotros es diferente. A lo mejor a ti tu cualidad fundamental es, yo qué sé, el arte, ¿no? O sea, que tú te identificas con algo artístico, con algo creativo, con la música, con la pintura, con yo qué sé, la artesanía. Oye, pues pon el alma en eso. Si realmente eso se te da bien y estás disfrutando en eso, pon el alma en eso, pero lo más importante, pon esas cualidades al servicio de los demás. Por ejemplo, ayer escuché, digo la radio a veces, un estudiante de Murcia que explicaba con pasión lo que hacía por los niños enfermos de cáncer en un hospital, en el servicio de oncología, en el Hospital Provincial de Murcia. Pues esta estudiante, que no ha acabado todavía la carrera, hablaba con una emoción de lo que ella disfrutaba ayudando a los niños enfermos de cáncer en este hospital, que había puesto tanta pasión en el tema que hasta le habían cedido en el hospital a ella y a otros voluntarios que estaban junto con ella, porque ella era la jefa de equipo, digamos, pero hay unos 40 que participan, un aula especial, instalaciones con juegos, con libros, con biblioteca, con no sé qué. O sea, han creado un ambiente tal que está cambiando la vida de los niños y de sus familiares. Y los niños se preguntan cada día a qué hora llegan, ¿no? ¿A qué hora llegan? ¿Por qué? Porque para ellos es una novedad, juegan con ellos, están cambiando la vida de los niños, les están dando muchísima alegría, y a los padres, porque
también les libera, ¿no? de ese estar todo el día, porque los padres están todo el día con ellos, incluso noches, ¿no? Entonces esto es como a los padres como aire fresco, ¿no? Pues esta chica está tan motivada que yo digo, fíjate, esta chica ha encontrado su pasión, ha encontrado su motivación. ¿Y qué es lo que hace? Pues poner aquello en lo que a ella le gusta, que es el trato con los niños, el jugar con los niños, y eso, simplemente al servicio de los demás. Ese es su propósito. Hoy también he oído a otro señor, no es casualidad, yo digo, estoy hilando, ¿no? Un poco hilando cabos, ¿no? Pero es que el mundo, o sea, si observamos, muchas personas, realmente, muchas no, a lo mejor muchas no, pero algunas personas son un ejemplo sencillo, pero de haber encontrado esa pasión, ¿no? Ese propósito. Un señor que le llaman experto, decían, bueno, o de una asociación de la vida en los ríos. La vida en los ríos. Sí, vida en los ríos. Pues este señor se ha pasado todo el tiempo, porque ya lo he tenido que quitar, ¿no? Tampoco he estado mucho tiempo escuchando, pero todo el tiempo que escuchando hablando de las truchas. Pero hablaba de las truchas con una pasión y un entusiasmo. Y sabía todo sobre las truchas, o sea, las diferentes especies de truchas, dónde están más felices las truchas, si en aguas de no sé qué o en aguas de no sé cuántos. Todo, bueno, no voy a hablar aquí de las truchas, pero quiero decir que tenía este señor tantos conocimientos que yo digo, es imposible que este hombre, que no se dedica a eso, parece ser, sino que es más bien por hobby, ¿no? Sepa tanto si es que no ha encontrado que él es la motivación de su vida, esto de la vida en los ríos. Total, que además luego el que le entrevistaba ha dicho, bueno, hoy hemos hablado de las truchas, pero hay tanta vida en los ríos, mañana hablaremos de cualquier otra cosa. Y otro, sí, sí. O sea, mañana hablará de otra cosa de los ríos y este señor será experto. Ha encontrado su motivación, su propósito, su pasión. Pero de nuevo, ¿en qué soy yo buena? ¿Cómo puedo yo poner eso al servicio de los demás? ¿Cómo puedo yo ponerlo al servicio de los demás? De nuevo, poner el alma en lo que hago, poner al servicio de los demás, de la naturaleza o de lo que sea, aquello, mis cualidades. Es como ver cuál es el perfume, por ejemplo, ¿no? De decir, es una rosa, ¿no? Pues esa rosa, ¿no? Cómo perfumar el ambiente, ¿no? Es para mí muy importante, porque en ese momento en que yo me dé cuenta que se me da bien y que además es útil, ahí surge la motivación, como la chispa, ¿no? De la motivación. Y eso es una vacuna contra la pereza y el descuido. Antes, por aquí decían, la meditación es un método. Sí, hombre, la meditación, claro, que es un método para darme cuenta de en qué soy buena, porque en realidad, si no reflexiono, si no medito, si no me calmo, no voy a descubrir la belleza que hay en mi interior. Y hay mucha belleza en mi interior. Y la tengo que descubrir y ponerla al servicio de los demás, ¿no? Ahí es donde está un poco la clave, de todo. Y luego la tercera cosa, porque hemos hablado de propósito, de motivación, que están muy relacionados, pero falta una tercera, que es muy importante, la voluntad. La voluntad. Porque claro, puedo tener claro el enfoque, puedo motivarme, pero ¿y si no tengo voluntad? Hay un síndrome que dicen que se llama el síndrome del crítico de sillón. El síndrome del crítico de sillón. El síndrome del crítico de sillón es el que lo sabe todo, lo tiene clarísimo, pero no tiene la voluntad de hacer nada. Entonces, eso se te puede volver incluso en contra, porque el saber mucho, pero no tener la voluntad de hacer las cosas, no consigues nada, no consigues logros. Y cuando no consigues, entonces la crítica.
Esto es lo que yo comentaba antes con el ejemplo de los estudiantes. Yo esto lo he visto en estudiantes. No logran y entonces se vuelven muy críticos. Y eso se vuelve en contra de ellos también. Yo esto lo he visto no solamente en estudiantes, en muchas personas. Una persona que... A ver, yo no quiero decir que no tengamos nuestras opiniones y que las defendamos, por supuesto, y que en un momento determinado no estamos de acuerdo y lo decimos, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es la crítica continua. No quiero pensar en políticos, pero automáticamente piensas, ¿no? A veces en los políticos, cuando están tan críticos que todo, ¿no? lo critican, pero no solo en el mundo de la política, en general, ¿no? Esa actitud como ácida ante la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes una actitud ácida ante la vida? Que el primero que te perjudicas eres tú, porque esa acidez antes o después se vuelve en contra tuya. Entonces, este es un tema, ¿no? De la falta de voluntad puede hacerte que te hagas un poco ácido, ¿no? Pero claro, es fácil decir, ¿y cómo conseguir esa fuerza de voluntad, ¿no? Hay una cosa para mí muy importante para tener fuerza de voluntad, son las rutinas. Nos movemos por rutinas. Cuando alguien se lava los dientes, no se pone delante del espejo y empieza a pensar, ¿hoy me las lavaría o no me los lavaría? ¿Ser o no ser? ¿Alguien le da vueltas a esto? No, nadie le da vueltas, ¿no? Es una rutina, ¿no? O sea, te levantas, lo primero que piensas, bueno, la ducha, lavarte los dientes. Las rutinas es que ni las piensas. Y no te dan pereza, porque lo que es rutinario automáticamente consideras que es fácil, no te dan pereza, ¿no? Entonces, las rutinas son muy importantes para tener fuerza de voluntad. Una vida sana, la alimentación, un horario equilibrado. Realmente, si yo me acostumbro a trasnochar, no puedo pretender levantarme temprano para hacer otras cosas por la mañana. O sea, eso es una cosa más que evidente. O sea, coger hábitos saludables es muy importante para la disciplina, para generar fuerza de voluntad. Otra cosa que es muy buena para la fuerza de voluntad, no ver la tele. Él ya está metiendo la cuña, ¿no? De la tele. Porque, no, pero no es broma, la tele anula la voluntad. La tele anula la voluntad, porque te evita de hacer otras cosas más activas, más proactivas, ¿no? Y se te pasa el tiempo. A ver, yo no digo que no se ponga algún ratito, pero siempre con un propósito. Quiero esto, este programa o estas noticias, lo que sea, y punto, ¿no? Pero esto del zapping, eso es lo peor para la voluntad, porque anula la voluntad. Y rutinas, por lo tanto, crear buenas rutinas, crear buenos hábitos. Por ejemplo, para estudiar. Si uno crea el hábito de estudiar varias horas al día, es buenísimo, porque realmente, casi sin pensar, te vas a poner delante del libro para estudiar. También, el otro día leí que hay un escritor que se puso una disciplina muy curiosa para poder escribir. Porque los escritores no es fácil, claro, tienen un horario muy flexible, tienen que organizar su tiempo, tienen que tener mucha fuerza de voluntad. Entonces, puede pasarse el día y no haber escrito nada, ¿no? O no sentir que estás creativo, entonces pues... Y este escritor tenía un hábito muy interesante, tenía el hábito de que tenía que estar 4 horas escribiendo por la mañana, que era cuando estaba más claramente. Pero si no escribía, no podía hacer ninguna otra cosa. Es decir, ni podía leer, ni podía ver nada, ni pasear, nada, no hacer nada. No podía, se había prohibido a sí mismo hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final acababa escribiendo. Porque si tú ya te pasas media hora sin hacer nada,
ni te puedes ir a pasear, no puedes hacer nada, ni llamar por teléfono, nada. Entonces, si no puedes hacer nada, al final escribes, ¿no? Y si no piensas, te viene la inspiración. Exacto, ¿no? Y a veces sin pensar te viene la inspiración, pero son trucos, ¿no? Pero la idea es crear hábitos, crear rutinas, ¿no? Crear rutinas. También, de nuevo, la meditación ahí actúa muy bien para la fuerza de voluntad. Y yo eso lo he notado en mí misma. A mí me ha ayudado mucho la meditación para tener más fuerza de voluntad, porque la meditación tiene un efecto automático sobre el intelecto, fortalece el intelecto. Tiene un efecto sobre el intelecto que lo fortalece y sobre la mente, que es que la calma. O sea, la meditación te permite calmar la mente y hacer más fuerte el intelecto, que son realmente dos potenciales muy grandes que tenemos, ¿no? Convertir a la mente en mi mejor amiga es fundamental, es decir, que sea positiva, pacífica, ¿no? Que nuestro pensar sea positivo, pacífico, pero también que el intelecto esté saludable. ¿Y sabéis por qué fortalece el intelecto la meditación? Porque el intelecto es como si lo pudiéramos comparar con un órgano del cuerpo, sería como un músculo. El intelecto es como un músculo que cuando lo ejercitas está fuerte, cuando no lo ejercitas se atrofia, ¿sí? Entonces la meditación te permite ese ejercicio del intelecto, esa concentración del intelecto. El intelecto está orientado en donde tú quieres que esté, y eso va como creando esa fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad está en el intelecto, no está en la mente, está en el intelecto. Por tanto, es un poco la idea, y resumiendo de esta última parte, para crear esa fuerza interior, ¿no? para vencer o para afrontar o para prevenir que aparezca la pereza y el descuido. Para mí, el propósito importante, es decir, el enfoque, saber hacia dónde enfoco yo mi vida y mis cosas y mi acción y todo, es lo importante en mi vida. La motivación, que está muy conectada con el propósito, y en tercer lugar la fuerza de voluntad. Y realmente con esos tres ingredientes, de forma como automática, la pereza va desapareciendo y el descuido va desapareciendo, porque la pereza y el descuido, aunque las manifestaciones son físicas, como antes hemos visto, pero realmente la raíz está aquí dentro. La raíz está en mi pensamiento, en mi mente, en mi intelecto, en, digamos, ese nivel espiritual. Así que bueno, espero que les haya servido de algo. No sé si ha sido práctico, suficientemente práctico o no. Al menos me conformaría con que una de las ideas, aunque haya sido pequeña, pero que les pueda ser útil para lo que antes decíamos, ¿no? La vida cotidiana, la vida en la familia, en las relaciones, en el trabajo, con los amigos y con todo, ¿no? En general. Pues muchas gracias. Si os parece bien, vamos a hacer ahora unos minutos de meditación para terminar. Sabéis que no es necesario cerrar los ojos, de hecho recomendamos que no se cierren los ojos para meditar. Lo único es relajarme, relajarme la postura, que sea cómoda, relajo las piernas, relajo los brazos, respiro profundamente varias veces.
mi respiración se hace profunda y calmada. Concentro mi atención de forma relajada en un punto en el centro de mi frente. Como una pequeña estrella. Una estrella diminuta y brillante en el centro de mi frente. Y yo me sitúo con mi conciencia detrás de mi frente. Mantengo la atención en ese punto y ahora mi mente también se va relajando. Mis pensamientos se van ralentizando, se van haciendo más lentos. Más calmados. Y esa reflexión profunda va calmando mi mente poco a poco. Y me permite descubrir lo que sucede en ese mundo interior. Puedo observar mis pensamientos, mis inquietudes, descubro que hay todo un mundo ahí detrás de mi frente. Ahí es donde se crea mi presente y mi futuro. Ahí es donde puedo descubrir qué es lo que realmente me motiva. Ahí puedo descubrir mis especialidades, mis capacidades, y ahí puedo saber cómo poner esas capacidades al servicio del mundo, al servicio de los demás.
ese descubrimiento genera en mí una energía fuerte de motivación. Es como si descubriese esa vida en mi interior. Y me abro también a experimentar a la fuente de energía espiritual. Con la meditación me puedo conocer mejor a mí misma, mi naturaleza, invisible y a la fuente de la espiritualidad. Y me lleno de esa energía de motivación y de entusiasmo. Para llevarla a mi vida y compartirla con los demás. Y mantengo unos momentos más desde el silencio esa experiencia. Y así, manteniendo ese estado calmado, pacífico, lleno de energía, de fuerza interior, retomo conciencia de mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Muevo ligeramente las piernas, los brazos. Manteniendo ese silencio interior. Muchas gracias. Gracias.